Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 6 y estamos conformados por Tierra Blanca Lara César, Valencia Luis Ángel, Vega Carmona Víctor Ulises, Vázquez Hernández José Manuel, Vera Almaguer, Gabriela Michelle, Tirado Rivera, Milton Alexis, y vamos a hablar acerca de la distribución de aire comprimido. El objetivo principal de un sistema de distribución de aire comprimido es transportar el aire comprimido desde su punto de producción, que son los compresores, hasta su punto de uso, que son las aplicaciones, en cantidad y calidad suficiente y a la presión adecuada para la operación eficiente de herramientas neumáticas y otros dispositivos neumáticos. El aire comprimido tiene que distribuirse con un volumen suficiente, la calidad y la presión adecuados para propulsar correctamente estos componentes que utilizan el aire comprimido. Cuando un sistema de distribución de aire comprimido está correctamente diseñado, instalado, operado y mantenido, es una fuente importante de energía industrial que posee muchas ventajas inherentes. Si esto no es así, realmente estos sistemas generan muchas pérdidas y generan un costo aún mayor de mantenimiento del que nos pueden ofrecer de ahorro. Por ejemplo, las ventajas inherentes que estos sistemas traen consigo son que es una energía segura y limpia, ya que es segura porque no utilizamos químicos o materiales peligrosos, y es limpia ya que no contamina en gran medida al medio ambiente. Además, tiene ahorros de energía si la red de aire comprimido está instalada correctamente, por lo que nos trae un ahorro a la hora del mantenimiento. Buenas tardes compañeros, mi nombre es César Tierra Blanca y yo voy a hablar acerca de los conceptos básicos de las redes neumáticas. Como resultado de la automatización de diversos procesos, las empresas precisan continuamente de una cantidad de aire, pues cada maquinaria requiere de una cantidad de potencia neumática, siendo abastecida por un compresor, tuberías de distribución y otros elementos y accesorios que contribuyen a esta labor. Una red de aire comprimido o red neumática es el conjunto de todas las tuberías que parten del depósito colocadas fijamente, unidas entre sí y que conducen el aire comprimido a los puntos de toma para que los equipos puedan consumirlas individualmente. Hablando de estos equipos, se puede profundizar en los aspectos relevantes para el diseño de estas instalaciones. En el proceso del diseño de una instalación de una red neumática, se deben de considerar una diversidad de parámetros que auxilian en la selección de los elementos que la conformarán y en los resultados que se pueden esperar al hacer uso de esta red de distribución, tales como son presión de servicio, la cual es la presión de salida del compresor, presión de trabajo, la cual es la presión que requiere nuestro equipo para trabajar, caudal teórico, el cual es el calculado y el que va a estar atravesando las tuberías, el caudal real, el cual es el esperado por las pérdidas de la instalación, pérdidas de presión en los diversos componentes, siempre esperando que sea la mínima, y la velocidad de circulación del fluido, que en este caso es el aire. A la hora de diseñar una red de aire comprimido hay que tener en cuenta algunos otros principios básicos de diseño que faciliten el correcto funcionamiento de la instalación. Algunos de ellos son: para la tubería de una nave superior se deben de poner puntos de sujeción desde cada 3 a 4 metros. La conducción deberá disponer del mínimo de codos necesarios, dando preferencia a las curvas de radio amplio, y las tuberías deberán disponer de una pendiente de 6 a 10 milésimas, a ser posible, y nunca menor de 3 milésimas. Las tuberías secundarias deberán conectarse en la parte superior de la tubería principal para evitar el traslado de impurezas hasta el último punto de consumo. La variación de radio de las tuberías no deberá hacerse a la mitad de ningún tramo recto. Se deberán aprovechar los puntos de recogida de agua o purgadores. Tipos de redes neumáticas. Una red de distribución neumática es el conjunto de tuberías que conduce el aire comprimido a todos los elementos del sistema o circuito neumático. Esta red tiene su inicio en el acumulador y debe garantizar la presión a la que está calibrado el sistema y la velocidad del aire comprimido a todos los puestos de trabajo. Existen 3 tipos de redes neumáticas, los cuales se mencionan a continuación. Red abierta.
Esta se construye de una sola línea principal, de la cual se derivan las secundarias y las de servicio. La principal ventaja de este sistema es la poca inversión inicial, pero es importante que el tendido tenga una inclinación en el sentido de la corriente del aire comprimido del 1 o 2%. Está formada por tuberías que parten de la central compresora y se ramifican hasta llegar a los puntos de consumo final. Por mencionarlo, esta es la red más económica, puesto que supone menor longitud de tuberías. Como se puede observar en las imágenes, es un ejemplo del circuito neumático y un ejemplo de cómo se ve esta conexión. Red cerrada. La línea principal constituye un anillo o circuito cerrado que reduce el aire comprimido, pudiendo el aire pasar en todas las direcciones, siendo esta configuración la más comúnmente empleada. La inversión inicial es mayor que si fuera abierta. En cambio, esta configuración facilita las operaciones de mantenimiento, ya que se pueden aislar ciertas zonas de la instalación sin afectar a la producción. La tubería parte de la central compresora y tras pasar por las instalaciones se cierra en su extremo, formando un anillo. En esta distribución se consigue un reparto de caudales óptimo y continuidad de servicio ante las averías gracias a las válvulas de sector. Además, minimiza las pérdidas de carga en la instalación. Como se puede observar en las imágenes, tenemos un ejemplo igual que en las primeras, donde se muestra el circuito neumático y cómo se ve este ya en la realidad. Red interconectada o mixta. Es una configuración similar a la cerrada, pero con la implementación del bypass entre las líneas principales. Este sistema presenta una excelente predisposición a las operaciones de mantenimiento, pero requiere de un elevado coste de inversión inicial. Es la más frecuentemente utilizada. Está formada por la combinación de circuitos cerrados y ramales en función de las necesidades de cada tramo. Esta intenta aprovechar las ventajas de cada una de las distribuciones anteriores y pues aquí en las imágenes se muestra. Elementos de una red neumática. En general, una red de aire comprimido de cualquier industria cuenta con los siguientes dispositivos: filtro del compresor, post-enfriador, tanque de almacenamiento, filtros de línea, secadores, aplicaciones con sus purgas, unidades de mantenimiento, filtros reguladores de presión y lubricador, y secadores adicionales, válvulas y elementos de accionamiento. Filtro del compresor. Este dispositivo es utilizado para eliminar las impurezas del aire antes de la compresión, con el fin de proteger al compresor y evitar el ingreso de contaminantes al sistema. El compresor es el encargado de convertir la energía mecánica en energía neumática, comprimiendo el aire. El postenfriador es el encargado de eliminar gran parte del agua que se encuentra naturalmente dentro del aire en forma de humedad. Tanque de almacenamiento almacena energía neumática y permite el asentamiento de partículas y humedad. Filtros de línea se encargan de purificar el aire hasta una calidad adecuada para el promedio de aplicaciones conectadas a la red, y los secadores, que se utilizan para aplicaciones que requieren un aire supremamente seco. Las válvulas tienen la función de controlar la presión o el paso del aire a presión. Según su tipo, las válvulas pueden clasificarse como válvulas de vías, válvulas de cierre, válvulas reguladoras de flujo, válvulas de presión o una combinación de estas válvulas. Las válvulas de vías pueden actuar como sensor o como actuador, en cuyo caso se encarga de fijar o cancelar señales o desviarlas según sea la señal de mando. Las válvulas de cierre o de antirretorno permiten que el flujo de aire pase en una sola dirección solamente. Las válvulas reguladoras de flujo o de estrangulación bloquean o estrangulan el caudal y, en consecuencia, regulan el paso del aire. Las válvulas de presión se clasifican en tres grupos: válvulas reguladoras de presión, de secuencia y limitadoras de presión. Estas de presión se encargan de mantener constante la presión de trabajo, independientemente de las oscilaciones de presión que pueda haber en la red. Elementos de accionamiento. El grupo de los elementos de accionamiento incluye diversas variantes de movimiento lineal y giratorio de diversos tamaños y ejecuciones. Los elementos de accionamiento son accionados mediante válvulas que dejan pasar la cantidad de aire necesaria para el trabajo en cuestión, y se clasifican en dos partes: elementos de accionamiento lineal,
cilindro simple y doble efecto y elementos de accionamiento giratorio. En las imágenes podemos ver un cilindro de simple efecto. Este tipo de cilindros funciona cuando se aplica presión únicamente a un lado del émbolo y el cilindro ejecuta trabajo únicamente en un sentido. A este movimiento se le llama carrera útil. Tubería principal. Se deriva de la tubería principal para conectarse con las tuberías de servicio. El caudal que por ahí circula es el asociado a los elementos alimentados exclusivamente por esta tubería. Tuberías secundarias o tuberías de servicio son las que surten en sí los equipos neumáticos. En sus extremos tienen conectores rápidos y sobre ellas se ubican unidades de mantenimiento. En la mayoría de las instalaciones, el aire comprimido se considera como una fuente de energía comparable a la electricidad, el gas y el agua, y el uso del aire comprimido en equipos de planta hace referencia a dispositivos robustos como taladros, elevadores, motores, entre otros. En este caso, el aire debe tener una calidad aceptable de humedad e impurezas. Buenas tardes, compañeros. Yo ahora les voy a hablar sobre conexiones neumáticas. Una conexión neumática es un componente utilizado en los sistemas neumáticos para realizar interconexiones de sus elementos tales como cilindros, válvulas y unidades de mantenimiento, entre otros. Queda muy claro que el uso de estas conexiones principalmente son para aire comprimido. Aquí en esta imagen podemos ver un poquito de las clasificaciones de las conexiones que hay. Puede haber conexiones rectas con rosca macho, conexiones de codo con rosca macho, conexiones rectas con rosca hembra, conexiones T con rosca macho y rosca hembra, o bien variarlo así. Tales son bastantes. Pongo aquí un poco de las que hay, y dependiendo la finalidad o el diseño de la red que vamos a utilizar es el que vamos a usar. Aquí hay una clasificación, y no sé si relevante, entre una conexión y un acople. Un acople rápido es diferente que una conexión. Una forma fácil y eficiente de trabajar con aire comprimido es la base de cualquier empresa industrial. Los sistemas de acoplamiento de conexión rápida son versátiles y de alta calidad, ideales para la aplicación de aire comprimido, garantizando una conexión y una desconexión fácil, rápida y segura de herramientas, máquinas, mangueras con alta eficiencia. Mira, aquí un ejemplo bastante conocido por nosotros son estos coples que vemos normalmente al final de las mangueras de una compresora de aire, o al final donde están las pistolas de pintar, de lo que usan los ojalateros o así. Aquí lo que entiendo es que una conexión es diferente a un acople. Las conexiones son montados sobre la red y los coples son al final de la red, donde terminan las mangueras o bien donde son las conexiones de las mangueras. Los, los coples rápidos están muchas veces hechos de latón, que gracias a que es un material resistente y de alta durabilidad son de los más utilizados en el mercado. Ya así hay aplicaciones o variedad de estos coples, ya sean de acero para condiciones adversas, ya sean en un taller de forja o en una empresa que se dediquen a la fundición, o de acero inoxidable, que son para aplicaciones específicas, como bien son los estándares alimenticios, que son higiénicos, o bien que tienen que transportar ciertos químicos que no hagan reacción con ciertos elementos. Ahora hablaré un poquito de las mangueras en espiral. Las mangueras en espiral son conexiones neumáticas. También pueden ser utilizadas para diferentes materiales de mangueras como poliuretano y nylon, utilizados en redes neumáticas debido a sus características, que estas son alta flexibilidad y seguridad en el trabajo. Flexibilidad por lo mismo que son hechas de un polímero,
lo puedes estar doblando y moviendo y van a regresar a su estado natural. Y de alta seguridad porque como son enroscadas, hacen la función de como si fuera un resorte, se extienden para realizar trabajos lejos de la posición o de la toma de aire, y cuando termina de usarlo regresa a su posición original como lo están viendo en la imagen. Esto es para evitar que las mangueras estén repartidas en el piso y para evitar accidentes. Y más que nada, pues sería todo de mi parte, así que le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Normas de tuberías para la instalación de redes neumáticas. Generalmente para las plantas industriales el estándar de referencia es el ASME B31,1, mientras que para la última versión del estándar NFPA 99 se enfoca más en lo que son hospitales y centros sanitarios. Los materiales para los tubos de aire comprimido se dividen básicamente en dos tipos, que serían los metálicos y los no metálicos. Sin embargo, debido a la materia en la que nosotros estamos trabajando, nos vamos a enfocar un poco más a lo que es la industria. Por lo tanto, vamos a hablar de los metálicos. Nosotros sabemos que para elegir o seleccionar el diámetro de una tubería, no debemos hacerlo dependiendo del material del tubo, sino de la regla empírica que tenemos aquí, donde tomamos en cuenta lo que es el caudal, la longitud de la tubería, la pérdida de presión, la presión del servicio y la cantidad de estrangulaciones o de elementos que nos van a ir quitando ahora sí que un poco de presión o que van a ir disminuyendo el avance de nuestro aire comprimido. Bueno, la fórmula es la... En esta parte podemos apreciar una tabla de características y prestaciones del material para las tuberías. Podemos ver que es la comparación entre 4 tipos de materiales, que es aluminio, cobre, acero negro y acero inoxidable. Podemos apreciar que, por ejemplo, aquí se puede ver que el peso, podemos decir que el aluminio y el cobre son más ligeros que el acero inoxidable y que el material más pesado de estos 4 es el acero negro. Sin embargo, a la hora de realizar la comparación entre la resistencia a la corrosión, podemos ver que el único que no es resistente a ella es el acero negro. La vulnerabilidad de pérdida de presión generada por fricción, en este caso el único que tiene vulnerabilidad sería el acero negro. De este mismo modo podemos ver que son más resistentes a la fuerza mecánica lo que son los dos aceros, mientras que el cobre y el aluminio no tienen tanta resistencia. Los 4 elementos son resistentes totalmente a la temperatura, sin embargo, pues también hay que considerar qué tipo de material requerimos dependiendo de la temperatura que vayamos a trabajar. Por ejemplo, el cobre podemos decir que alcanza temperaturas altas de hasta 400 grados Fahrenheit. Sin embargo, si tomamos en cuenta que sea una aleación, desde la temperatura de 361 grados comenzaría a derretirse, por ejemplo. También estamos considerando el coste de instalación dependiendo del porcentaje de material y mano de obra. En el caso del aluminio podemos ver que es el 80% de gasto en material y el 20% en mano de obra, mientras que por otro lado podemos apreciar que en el acero inoxidable es al contrario, se gastaría un 30% en material y un 70% en mano de obra. Bueno, pasando a otra norma, tenemos la norma ASME A13.1 del 2007, que indica que tiene la finalidad de establecer un sistema para ayudar a identificar los materiales peligrosos que transportan a través de tuberías. Como pueden ver, aquí tenemos lo que es distintos tipos, que serían líquidos de extinción para incendios, los tóxicos y corrosivos, inflamantes, combustibles, etc. A nosotros nos interesa lo que es el azul, bueno, el color azul, que es considerado para el aire comprimido. ¿Qué quiere decir? Nosotros en nuestros talleres
de automatización, tenemos que considerar que todas las tuberías deben ir marcadas de azul, porque se supone que estamos trabajando con aire comprimido. Asimismo, deben venir ubicados de tal forma que estén fácilmente visibles para las personas, es decir, dependiendo del diámetro que viene en la primera parte de esta tabla, se va a considerar el campo de color que se le debe de aplicar y la altura de las letras que deben ir marcadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que tienen que llevar un señalamiento para saber a partir de dónde sale el aire y a dónde llega. Tienen que ir marcadas con flechas para dirigir cuál es la dirección que toman nuestro aire comprimido. En conclusión, podemos definir que un buen diseño de la red de distribución de aire comprimido es esencial para su funcionamiento. Estos sistemas requieren bastante atención, ya que si no son bien realizados, todas sus ventajas se pierden, se vuelven caros de mantener por las pérdidas generadas en las tuberías o las fugas que puedan presentarse. No son sistemas peligrosos, ya que solo se maneja aire, pero sí deben presentar su respectiva normativa y acatar lo que está presente en esta.